continuamos un poquito. Recién lo que vimos nosotros fue, estuvimos trabajando con descomposición de fuerzas según dos direcciones, por eso teníamos dos ángulos, con un mismo punto, con el punto en común de la fuerza, ¿sí? Que le llamamos punto O, fue como hicimos recién acá, ¿sí? Un punto en común, ¿sí? La fuerza resultante, en contener las fuerzas que formaron esa fuerza resultante según los dos ángulos correspondientes, ¿sí? Ahora vamos a ver descomposición de fuerzas según dos direcciones ortogonales, ¿sí? La descomposición de fuerzas en sus componentes se pueden hacer sobre cualquier dirección, ¿sí? Sin embargo, lo más frecuente es descomponer una fuerza en direcciones perpendiculares, una horizontal y la otra vertical, ¿sí? Para el método gráfico vamos a trabajar de la siguiente manera. Descomponer una fuerza según dos direcciones ortogonales significa que las fuerzas componentes, las que componen a esa fuerza, sean perpendiculares. Y para ello solo basta ambas direcciones o ángulos, que ambas direcciones o ángulos sumen siempre 90 grados. Esa es la palabra ortogonal, significa en matemática 90 grados. ¿Sí? O sea, las dos componentes de las fuerzas que armen un ángulo formen ángulos de 90 entre sí. ¿Sí? Bien. Vamos a ir acá al ejercicio 4. Dice, descompongan F, la fuerza F de 20 newton, fuerza resultante, en dos componentes que formen con la dirección de F ángulos de 30 y 60 respectivamente. Miren, 30 más 60, 90. Bien, hacen la intensidad de ambas fuerzas. La nota dice, la nota para poder hacer el ejercicio. Igual procedimiento que en los ejercicios 1, 2 y 3. Y noten que además 30 más 60 da 90. Por lo tanto, la fuerza F queda descompuesta en dos direcciones ortogonales. ¿Sí? Para hacerlo gráficamente lo haríamos igual, nada más que quedaría las fuerzas de esta manera, ¿sí? De 90 grados, ¿no? Así. Ahí quedarían una de 30 y una de 60, la diagonal en el medio, así que quedaría mucho más simple. En realidad ahí el paralelogramo que se forma es un rectángulo, porque el ángulo es recto, de 90, ¿sí? Bueno, el método gráfico es igual que los anteriores. Vamos a ir, ¿qué pasa con el método analítico? ¿Sí? Con el método analítico, en este caso, se hace uso del sistema de ejes cartesianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ejes cartesianos están armando ángulos de 90 grados. Y se dibuja la fuerza que se quiere descomponer según una de las direcciones ortogonales, ya que cada cuadrante del plano es 90, o sea, dibuja uno, obviamente la restante ya es el ángulo que nos pide. Dibujo el ángulo de 30, ya el otro, obviamente, es de 60, ¿sí? Pues estoy dentro de el cuadrante y los cuadrantes son de 90 grados, ¿sí? Las distancias desde el origen cero, hasta esas perpendiculares nos dan la medida de las componentes horizontales, f de x, la componente horizontal f de x, y la componente vertical, que sería f de y, ¿sí? Estoy por acá. La fuerza, o sea, las componentes de f de x y f de y, ahí tendremos f1 y f2, es lo mismo. Dichas fuerzas son las componentes ortogonales de f, que sería la resultante, o componentes perpendiculares de f. Se les llama así, componentes perpendiculares de f, ¿sí? Bien, vamos a ir a un dibujo genérico, ¿sí? La siguiente figura muestra la representación gráfica de la descomposición de la fuerza, ¿sí? En f de x y f de y, ¿sí? Fíjense, está el eje cartesiano y x, la fuerza f, ¿sí? El ángulo que he marcado, y estas dos componentes en las que nos van a dar al armar, ven que hay un rectángulo, cuando trabajo con la ley de paralelogramo queda un rectángulo, y ahí estarán la longitud de esta, será f1 y f2, ¿sí? Bien, para calcular f de x y fi, la fuerza x y la fuerza y, que sería lo mismo que fuerza 1 y fuerza 2, se recurre a las funciones trigonométricas, ¿sí? Bien. A ver si se acuerdan de trigonometría. Trigonometría, ustedes lo vieron para el ingreso, supongo. Así que, cuando yo me paro acá, esta longitud que tengo acá es f de x, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, f de y.
porque va a ser la longitud que hay desde 0 hasta I, ¿sí? Miren, si yo tengo acá un triángulo rectángulo, ¿ven? Yo me paro en el ángulo alfa, ¿sí? Esto sería, lo que yo busco es el cateto opuesto y lo que conozco es la hipotenusa, porque la longitud de esta fuerza la voy a conocer. Entonces, ¿qué me va a pasar? O viceversa, ¿no? Alguna de estas dos no las conozco y busco la fuerza resultante. Trabajo con este pedacito que va a ser f de x es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, ¿sí? El coseno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si despejan de esa forma, el cateto opuesto acá sería f de x, ¿sí? Igual a f por coseno de x. Y sentido inverso acá, f de y sería igual a f por el seno, ¿sí? Por las razones trigonométricas que ustedes vieron. Soy Kai Toga, se deben acordar de eso. Bueno, acá les explica. F de x es f por el coseno de alfa, ¿sí? F de x, ¿sí? La longitud f de x, que sería esta fuerza de acá, ¿sí? Va a ser, que es el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Repito, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y como yo conozco el coseno de alfa, despejo, me queda f de x, que sería esto, cateto adyacente, igual a hipotenusa por coseno de alfa. Bien, entonces ahí tengo la fórmula. Y lo mismo para obtener la componente f en y, ¿sí? La componente f de x de la fuerza original f es igual al producto entre la fuerza y el coseno del ángulo alfa, ¿sí? Es el ángulo que forma con el eje x siempre. La componente fi, ¿sí? La fuerza fi es igual al producto entre la fuerza, ¿sí? Por el seno de alfa, ¿ven? La componente fi de la fuerza original f es igual al producto entre la fuerza y el seno del ángulo que conforma. Que forma f siempre con el eje x, ¿sí? Estas fórmulas son siempre las mismas teniendo como dato f y el ángulo que forman estas fuerzas con el eje x. Siempre los ángulos me los tienen que dar con relación al eje x, ¿sí? Acá va un ejemplo. Hallar las componentes ortogonales de una fuerza resultante de 50 newton que forma con el eje x un ángulo de 50. Si una forma el ángulo de 50, la otra, ¿cuánto falta para llegar a 90? 40 grados. No es necesario que los de esto van a ser 50 grados, ¿sí? Acá van a ser 50 grados y esto acá si lo miden van a tener 40 grados, ¿sí? Así que no es necesario. Si este es 50, obviamente esto es 40. Bueno, fíjense. Vamos acá. Perdón, vamos a corregir que es 30 newton, ¿sí? Va de vuelta. El ejemplo dice, hallar las componentes ortogonales de una fuerza de 50 newton que forma con el eje x un ángulo de 30 grados. Bien, fíjense, si mide el ángulo, este mide 30, este va a medir 60, por razones obvias. Bueno, acá está marcado el ángulo y el eje de cartesiano y x, un ángulo de 30 grados, una fuerza de 50 newton. Obviamente hay que elegir escalas, como siempre. Acá está elegida la escala 1 centímetro, 10 newton, o sea que esta resultante medirá 5 centímetros, ¿sí? Y ahí empezamos a armar. Datos, F es igual a 50 newton y alfa 30. Para la fórmula no es tan importante el dibujo es de referencia. Voy a buscar la componente F con F de X con la fórmula. F por el coseno del ángulo. ¿Cuánto era F? 50 newton. ¿Cuánto es el ángulo? 30. Coseno de 30. Hago en la calculadora 50 por coseno de 30. Aprieto el igual y me da 43,3. ¿Sí? No se olviden de que estos son longitudes, por lo tanto van con coma. No se les ocurra poner grados, minutos y segundos porque no es un ángulo. ¿Sí? 43,3. Aproximadamente, puede dar 43,30, 12, 70, 19, si lo hacen. Pero bueno, lo vamos a redondear en el segundo decimal nosotros, ¿sí? Después, F de I va a ser F, 50 newton, por el seno del ángulo 30. F por el seno del ángulo 30, o sea, 50 por el seno de 30. Efectivamente, eso da, en este caso da exactamente 25 newton, ¿sí? Bueno. Y ahí estamos la respuesta. La respuesta sería las componentes cartesianas U ortogonales F son F de X igual a 43,3 newton y F de Y 25 newton.
Verifique estos resultados con los valores hallados en el ejercicio número 4, comprobando que son parecidos a los del ejercicio 4. ¿Sí? Cuando ustedes, el ejercicio 4, ¿sí?, era este, que ustedes lo tienen que hacer en forma gráfica, ¿sí? Y es igual que el 1, 2 y 3, ¿sí? Tomen una escala, fíjense si quieren, vieron que era 20 newton, 1 centímetro, 10 newton. Entonces van a poder hacerlo bastante simpático, ¿sí? Ustedes cuando lo verifiquen gráficamente acá, con las medidas, van a ver que les da... Siempre la parte gráfica nos puede dar desfasada algún poquito, porque uno como mide con la regla exacto. Uno dice que dice 6,2 centímetros más o menos, y bueno, capaz que eran 6,3. Entonces van a dar estos valores similares, ¿sí? Bien, ejercicio 5. Halla analíticamente, directamente esto que tengo acá, ¿sí?, con la fórmula f de x es igual a f por el coseno de alfa y f de y es igual a f por el seno de alfa, directamente. Halla analíticamente las componentes ortogonales de f, ¿sí?, según el diagrama. Bien, fíjense, 55 grados es el ángulo, ¿sí? La fuerza es de 350, no tiene escala de nada, así que suponemos que son newton, ¿sí? Bien, vamos a agregarlo acá para que sepan que son newton. F igual a 350 newton. ¿Está? Ahí está. ¿Sí? Lo agregamos para que lo vean correctamente que son newton, ¿sí? Porque acá en la gráfica no lo ponemos. Bueno, obviamente van a hacer la fórmula para hallar f de x, f de y. Tienen todos los datos para reemplazar acá, en esta formulita. Y van a responder la respuesta como está acá, ¿sí? Ejercicio 6. Dice, halle las componentes rectangulares, ¿sí?, de una fuerza de 1500 dinas, ¿sí?, en forma analítica, sabiendo que forma un ángulo con el eje X de 42 grados. El mismo procedimiento que acá, nada más que no tiene el dibujo orientativo. ¿Está bien? Ejercicio 7. Una persona arrastra un carrito con una fuerza de 150 newton. Se forma con el plano horizontal un ángulo de 37 grados. El plano horizontal es el eje X, ¿sí? Horizontal. Con el plano horizontal se forma un ángulo de 37 grados. ¿Está bien? ¿Cuál es la intensidad de la fuerza horizontal? F de X. ¿Cuál es la intensidad de la fuerza vertical? F de Y. ¿Sí? Siempre con las fórmulas que tenemos acá arriba, ¿sí? F de X igual a F por el coseno de alfa y F de Y es igual a F por el seno de alfa, ¿sí? Bien, si se desea que el carro no deslice, ¿cuánto debería valer la fuerza de roce con las ruedas para... Eso es para pensar. A ver, yo cuando obtenga las componentes de las fuerzas, ¿sí?, me da una resultante. Bien, tendría que pensar ustedes cómo hacemos para que yo diga que el rozamiento de las ruedas, ¿sí?, la fuerza que ejerce las ruedas contra el piso, me determine que ese carrito no se deslice, ¿sí? Voy a tener que pensar en una fuerza contraria con igual intensidad, a ver qué sale, ¿sí? Fíjense, ahí está la horizontal, esta es la fuerza que ejerce, ¿sí? Así que podré pensar en una fuerza contraria. Piensen en los cuadrantes contrarios, ahí van a salir, ¿sí? Bien. Eso lo dejo, es para pensar. A ver, este trabajo práctico va con nota, lo único que no se va a calificar es el inciso C, porque es para a ver qué captan ustedes, ¿sí? Tienen que hacer el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tienen teoría y práctica. Cualquier consulta la pueden hacer como siempre. Chau, chicos.